No os podéis perder lo que os traigo hoy porque es, sin duda, uno de los vídeos más reveladores que vais a ver en mucho tiempo. Lo que ha salido a la luz sobre Carlota Corredera es de esas cosas que dejan a cualquiera sin palabras. Y lo mejor de todo es que este vídeo no podría llegar en mejor momento porque, como recordaréis, esta misma mañana os subí un adelanto en el que ya os advertía que lo que Carlota estaba a punto de decir era sencillamente demoledor. Pero ahora, con la información completa y viendo las imágenes con detalle, os aseguro que la historia toma un matiz completamente distinto y mucho más escandaloso. Os puedo prometer que cuando vi este vídeo por primera vez no daba crédito a lo que estaba escuchando. De verdad, hay que tener la cara de hormigón armado para decir lo que ha dicho y quedarse tan ancha, sin el menor atisbo de autocrítica, sin la más mínima intención de reconocer la realidad. Se nota que está siguiendo un guión perfectamente calculado, tratando de vendernos una historia completamente alejada de los hechos. Y lo más increíble es que lo hace como si de verdad creyera que el público es tonto, como si no recordáramos lo que realmente sucedió. Pero aquí estamos para contar la verdad sin filtros, como siempre hacemos en este canal. Nada más enterarme de esto, tuve que dejar todo lo que estaba haciendo para ponerme a grabar este vídeo porque, sinceramente, no podía esperar ni un minuto más. He recuperado además un fragmento de uno de nuestros directos anteriores para que podáis ver el contexto completo de lo que os estoy contando. Y creedme, viendo aquel directo me doy cuenta de que incluso me noto más rejuvenecido, ya lo comprobaréis vosotros mismos. Pero lo realmente importante aquí no es eso, sino lo que está ocurriendo en este momento. Lo que Carlota Corredera está intentando hacer es borrar la memoria del espectador, reescribir su historia y presentarse a sí misma como la gran víctima de un sistema que, según ella, la ha tratado de forma injusta. Pero la realidad es muy diferente. No se puede tener más desvergüenza. Lo que estamos viendo es un intento descarado de manipular a la audiencia, de darle la vuelta a los hechos y de presentarse como alguien que ha sido injustamente apartada de la televisión, cuando todos sabemos perfectamente por qué se produjo su despido. No fue fruto de ninguna conspiración, no hubo ningún complot oculto, no fue víctima de ninguna injusticia. La realidad es que la audiencia se cansó de ella. Sus discursos prepotentes, su actitud altiva y su manera de dirigirse al público como si fueran niños pequeños terminaron pasándole factura. La gente dejó de verla, dejó de apoyarla y dejó de confiar en ella. Y cuando el público te da la espalda en televisión, tu carrera se acaba. Es así de simple. Pero lo más sorprendente de todo esto es la forma en la que Carlota trata de justificar su despido. Con una solemnidad que casi roza lo teatral, dice que todavía no está preparada para hablar de lo que ocurrió porque fue una experiencia demasiado dolorosa y necesita más tiempo para procesarlo. Según ella, ciertas historias requieren un tiempo de reposo antes de ser contadas, como si estuviéramos hablando de un relato épico o de una tragedia shakespeariana. Afirma, sin pestañear, que su salida de Mediaset es una historia que necesita madurar antes de poder ser explicada. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿de verdad espera que nos creamos esto? ¿Nos quiere hacer creer que su expulsión de la televisión fue producto de un plan secreto contra ella? ¿O que fue algo tan dramático que aún necesita años para asumirlo? Carlota, todos sabemos la verdad. Tu despido fue el resultado directo del rechazo de la audiencia. La gente se hartó de ti, de tus discursos condescendientes, de tu superioridad moral y de tu incapacidad para aceptar opiniones contrarias a la tuya. La realidad es que la cadena decidió prescindir de ti porque los datos de audiencia se desplomaban cada vez que aparecías en pantalla. No hay más misterio. Si hasta ahora pensabais que lo que os he contado era sorprendente, os aseguro que lo que viene a continuación os va a dejar completamente atónitos. La historia no acaba aquí, ni mucho menos. De hecho, lo que vais a ver en el vídeo que os voy a mostrar en unos momentos no solo añade más leña al fuego, sino que destapa una serie de cuestiones que podrían traer consecuencias mucho más serias de lo que Carlota Corredera esperaba. Porque esto no es solo una cuestión de imagen pública o de opinión personal, esto va más allá. Podríamos estar ante un caso con implicaciones legales, algo que, de confirmarse, cambiaría por completo la narrativa que ella ha tratado de imponer en los últimos meses. Y no estoy exagerando. De hecho, no me extrañaría en absoluto que este asunto terminara en los tribunales, porque hay muchas cosas que no cuadran en su historia, muchas incoherencias que llaman la atención y que podrían ser clave para entender qué hay realmente detrás de todo esto. Así que os recomiendo que prestéis atención, que no os perdáis ni un solo detalle, porque lo que os voy a mostrar ahora no tiene desperdicio. Carlota Corredera ha intentado justificar su situación actual con un relato que, a simple vista, puede sonar emotivo y conmovedor, pero que en realidad está meticulosamente calculado para despertar compasión y apoyo. Según su versión, su despido de la televisión fue un golpe duro, pero al mismo tiempo le permitió tomarse un respiro, desconectar del estrés mediático y darse un tiempo para sí misma.
Dice que, por primera vez en su vida, pudo viajar sin ataduras, sin la presión de los horarios, sin la necesidad de estar pendiente de audiencias ni de guiones. Y, por supuesto, no ha dudado en recalcar que viajar le apasiona, que le ayuda a recargar energías, que es una parte esencial de su vida que había tenido que relegar a un segundo plano por culpa de su frenético ritmo de trabajo en televisión. Hasta aquí, todo suena lógico, ¿verdad? Pero ahora viene la pregunta clave, esa que muchos nos estamos haciendo y que, curiosamente, Carlota evita responder con claridad. ¿De dónde salió el dinero para permitirse ese estilo de vida? Porque, claro, viajar no es precisamente barato, y mucho menos cuando hablamos de viajes prolongados en el tiempo, con destinos de lujo y sin una fuente de ingresos visible. ¿Cómo es posible que, después de haber sido despedida de la televisión, haya podido disfrutar de una vida de comodidad y relax sin preocuparse por su estabilidad económica? Por supuesto, la respuesta obvia sería que el dinero viene del trabajo. Pero entonces surge otra pregunta aún más importante. ¿En qué consistía realmente su trabajo en televisión? ¿Qué hizo exactamente durante los últimos años para acumular los recursos suficientes como para permitirse este retiro dorado? Y, sobre todo, ¿cree realmente que la audiencia ha olvidado todo lo que ocurrió durante su etapa como presentadora? Porque os aseguro que cuando empecemos a tirar de hemeroteca, cuando recordemos lo que pasó y pongamos sobre la mesa todas las declaraciones y actitudes que tuvo en su momento, muchas cosas van a empezar a cobrar sentido. Lo cierto es que el despido de Carlota Corredera no fue una simple decisión empresarial ni una maniobra injusta de la cadena para apartarla del foco mediático. Su salida fue la consecuencia directa de su propia actitud, de la manera en que gestionó su papel en televisión y, sobre todo, de la forma en que trató al público. Porque lo que realmente sucedió es que la audiencia se cansó de ella, la rechazó de manera masiva y dejó claro que no quería seguir viéndola en pantalla. Y eso es algo que Carlota sigue sin querer aceptar. En lugar de asumir su responsabilidad y reconocer que su manera de actuar fue la que le cerró las puertas de la televisión, ha optado por el camino del victimismo. Ha construido un relato en el que ella es la incomprendida, la profesional que fue apartada injustamente por decir la verdad y defender sus principios. Pero la realidad es bien distinta. La audiencia no la rechazó por sus ideas. La audiencia dejó de apoyarla porque se sintió insultada, menospreciada y manipulada. Carlota Corredera no solo opinaba sobre ciertos temas, sino que lo hacía desde un pedestal de superioridad moral, tratando al público como si fueran ignorantes y como si su palabra fuera la única válida. Y ese fue su gran error. No supo medir el pulso de la audiencia, no entendió que la gente no quiere que le digan lo que tiene que pensar, y cuando se dio cuenta de que su estrategia no estaba funcionando, ya era demasiado tarde. Y ahora, en lugar de asumir que su despido fue una consecuencia natural de su rechazo por parte del público, intenta vendernos una historia completamente distinta. Intenta hacernos creer que su salida fue parte de una conspiración, que hubo fuerzas oscuras detrás de su despido, que su historia merece ser contada porque es un caso de injusticia mediática. Pero, sinceramente, ¿alguien se cree esto? La realidad es mucho más sencilla de lo que ella quiere hacer ver. Carlota fue despedida porque la audiencia dejó de apoyarla, porque el público se cansó de sus discursos moralistas y de su actitud condescendiente, porque su manera de tratar ciertos temas generó un rechazo absoluto entre los espectadores. Y, en vez de aceptar esta realidad, prefiere construir una narrativa alternativa en la que ella es la víctima de un sistema que supuestamente la castigó por defender sus principios. Pero lo mejor de todo es que ahora vais a poder comprobarlo con vuestros propios ojos. En unos instantes os voy a mostrar la hemeroteca, los vídeos y las declaraciones que desmontan por completo su versión de los hechos. Vais a ver cómo encajan todas las piezas, cómo se confirma lo que muchos sospechábamos desde hace tiempo. Vais a entender por qué su despido no fue ninguna sorpresa, sino la consecuencia lógica de sus propias acciones. Y por eso quiero que llenéis la caja de comentarios con vuestras opiniones. Quiero saber qué pensáis sobre todo esto. ¿Os creéis la historia que nos está contando Carlota Corredera? ¿Pensáis que realmente fue víctima de una conspiración, o como yo, creéis que simplemente está intentando justificar lo injustificable? Porque este es un debate que merece la pena tener, y aquí, en este canal, siempre damos espacio para que todos podáis expresar vuestras ideas con total libertad. Pero lo más importante de todo esto es lo que viene a continuación. En unos instantes vais a escuchar las propias palabras de Carlota Corredera y podréis juzgar por vosotros mismos. Estad atentos, porque lo que vais a ver ahora no tiene desperdicio. Desde hace un tiempo, se viene repitiendo una afirmación que ha generado un gran revuelo y múltiples interrogantes. Según han declarado sus propios psicoterapeutas, ni Rocío Carrasco ni su esposo, Fidel Albiac, exigieron dinero a la productora ni a la cadena de televisión a cambio de la emisión de la docuserie que narraba su historia.
Así lo han querido dejar claro en repetidas ocasiones, insistiendo en que su única intención era compartir su verdad con el mundo, sin que hubiera ninguna contraprestación económica de por medio. Pero, si algo hemos aprendido con el tiempo, es que este tipo de afirmaciones suelen esconder más de lo que revelan. Es curioso cómo el mismo argumento ha sido utilizado en otros casos similares. Recordemos cuando, hace apenas unos días, Jorge Javier Vázquez salió en defensa de la productora asegurando que no había percibido ni un solo euro por participar en el homenaje a Rocío Jurado. Ahora, nos encontramos con una historia que sigue exactamente la misma línea. Rocío Carrasco y Fidel Albiac habrían aceptado participar en la docuserie sin recibir ninguna remuneración, simplemente con la intención de contar su verdad al mundo. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿de verdad alguien puede creerse semejante argumento? Se nos quiere hacer pensar que, en un sector donde todo se mueve por intereses económicos, donde los testimonios se venden al mejor postor y donde cualquier aparición en televisión tiene un precio, Rocío Carrasco y su marido decidieron participar en este proyecto sin recibir absolutamente nada a cambio. Es difícil de creer. Todos sabemos cómo funciona la industria del corazón. No es ningún secreto que, en este tipo de producciones, cada testimonio tiene un valor económico y cada declaración exclusiva se negocia con cifras millonarias sobre la mesa. Y aunque es cierto que no siempre existen documentos oficiales que confirmen estos acuerdos, la lógica y el sentido común nos llevan a pensar que una docuserie de tal magnitud difícilmente podría haberse producido sin un acuerdo económico de por medio. Y lo que resulta aún más llamativo es que, mientras por un lado se insiste en que no hubo dinero de por medio, por otro, la propia productora La Fábrica de la Tele ha reconocido que Rocío Carrasco sí recibió una compensación económica por su participación en la docuserie. Según explican, consideraron justo que se le pagara por las semanas de rodaje y el esfuerzo emocional que supuestamente supuso para ella revivir su historia ante las cámaras. Es decir, nos encontramos con una contradicción evidente. Por un lado, se afirma con rotundidad que no hubo pago alguno. Pero, por otro, la productora reconoce que sí hubo una remuneración. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Mintieron cuando aseguraron que Rocío Carrasco no había recibido dinero? ¿O simplemente están tratando de disfrazar la realidad con medias verdades? Pero lo más preocupante de todo este asunto es el impacto que estas contradicciones pueden tener desde el punto de vista legal. Recordemos que Rocío Carrasco ha estado envuelta en un complicado proceso judicial relacionado con la manutención de su hijo, David Flores. Durante años, la justicia ha intentado rastrear sus ingresos y bienes con el objetivo de hacer cumplir la obligación económica que tiene con su hijo. Y, sin embargo, hasta el momento, no se ha encontrado ningún rastro del dinero que se supone que ha generado. Sí, como todo parece indicar, Rocío Carrasco sí cobró por la docuserie. ¿Por qué la justicia no ha podido embargar ese dinero? ¿Dónde está? Una posible explicación es que los fondos no estén registrados directamente a su nombre, sino que hayan sido gestionados a través de empresas externas o productoras, lo que dificultaría cualquier intento de embargo. Otra posibilidad es que, simplemente, el sistema judicial no esté actuando con la misma diligencia con la que lo haría en otros casos. Esta situación nos recuerda al escándalo del presunto alzamiento de bienes en el que también estuvo involucrada Rocío Carrasco. Según se ha denunciado en varias ocasiones, ella habría evitado pagar la pensión de su hijo alegando que no tenía dinero, cuando en realidad habría estado gestionando sus ingresos a través de otras vías para eludir sus responsabilidades económicas. Si realmente se demuestran estos movimientos financieros, podríamos estar ante un caso grave de ocultación de patrimonio. Y esto abre una nueva incógnita. Si en la docuserie se ha pagado una cantidad considerable de dinero por los derechos de imagen, por la producción y por todos los ingresos derivados del proyecto, ¿por qué no aparece reflejado en sus cuentas? Las dudas se acumulan y las respuestas siguen sin llegar. Y, mientras tanto, seguimos viendo cómo se intenta manipular la opinión pública con discursos cuidadosamente elaborados que buscan justificar lo injustificable. Uno de los aspectos más llamativos y que, sin duda, ha generado un gran revuelo es la forma en que se ha intentado desacreditar sistemáticamente todas las informaciones que han circulado en torno a las supuestas cifras millonarias que Rocío Carrasco habría recibido por la docuserie. Desde el primer momento, se ha visto un esfuerzo evidente por parte de ciertos sectores en minimizar la veracidad de estos datos, tratando de restarles importancia y tachándolos de meros rumores sin fundamento, promovidos según su versión por personas interesadas en desacreditar su testimonio. Sin embargo, cuando analizamos los hechos con detenimiento, nos damos cuenta de que la clave de todo este asunto no está en si se trata de un rumor o no, sino en la insistente negativa a aceptar algo que parece cada vez más evidente: si hubo una retribución económica por la realización del documental. Este dato, que ha sido confirmado en varias ocasiones por la propia productora, debería zanjar cualquier especulación al respecto. Pero, lejos de aclararlo,
cada nuevo intento de desmentirlo solo genera más dudas y contradicciones. Entonces, cabe preguntarnos, si realmente no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto empeño en desviar la atención? ¿Por qué recurrir a estrategias de comunicación que buscan confundir al público en lugar de esclarecer la verdad? Estas son preguntas que inevitablemente nos llevan a reflexionar sobre el verdadero trasfondo de toda esta historia. Y es que, más allá del discurso oficial, hay una cuestión que sigue sin resolverse. Si Rocío Carrasco efectivamente recibió una cantidad significativa de dinero por la docuserie, ¿por qué la justicia no ha logrado localizar esos fondos? Porque no podemos olvidar que Carrasco tiene una deuda pendiente con su hijo, una deuda que ha sido motivo de conflicto legal y que, en cualquier otro caso similar, habría llevado a un proceso de embargo inmediato. La pregunta es obligada. Si esos ingresos existen, ¿qué los hace tan difíciles de rastrear? Porque en circunstancias normales, cuando una persona mantiene una deuda con la justicia, los mecanismos de embargo suelen activarse con rapidez. Entonces, si esos ingresos fueron percibidos, ¿cómo es posible que no haya un rastro claro de ellos? Existen varias hipótesis que podrían explicar esta situación. Una de las más plausibles es que el dinero no esté directamente a su nombre, sino que haya sido canalizado a través de sociedades interpuestas, empresas externas o incluso terceros que habrían actuado como intermediarios para evitar que los fondos fueran detectados por la justicia. Esta es una táctica bien conocida en el mundo financiero y legal, utilizada en múltiples ocasiones por personajes públicos para eludir sus obligaciones sin que se pueda demostrar un delito de forma directa. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que la justicia no haya actuado con la misma rapidez que en otros casos. No sería la primera vez que ciertas figuras públicas reciben un trato diferenciado, lo que abre un nuevo debate sobre la equidad del sistema judicial y sobre si algunos personajes cuentan con una especie de protección invisible que les permite moverse con más margen de impunidad dentro de la legalidad. Y por si todo este asunto no fuera ya lo suficientemente escandaloso, no podemos olvidar un episodio que, en su momento, también generó una gran controversia: el homenaje a Rocío Jurado. Un evento que, en su día, se presentó ante la audiencia como un acto genuino, espontáneo y cargado de emoción, pero que, con el tiempo, ha quedado en evidencia como un espectáculo mediático perfectamente calculado. En su momento, se nos quiso vender la idea de que el homenaje había sido una iniciativa nacida desde el corazón, una expresión sincera de amor y admiración hacia el artista. Sin embargo, todo apunta a que la realidad fue muy distinta. Cada detalle del evento estuvo planificado hasta el más mínimo detalle, con un guión cuidadosamente elaborado que aseguraba que todo se desarrollara según lo previsto. No podemos olvidar que estamos hablando de un sector donde absolutamente nada sucede por casualidad, donde cada palabra, cada reacción y cada escena forman parte de una estrategia bien pensada con objetivos muy específicos. Por eso, resulta inevitable hacer la comparación con lo que ha ocurrido con la docuserie de Rocío Carrasco. ¿No estaremos presenciando otro intento de manipulación? ¿No será esta otra historia cuidadosamente diseñada para que el público crea una versión que, al analizarla con más detalle, no encaja del todo con la realidad? Porque aquí hay algo que resulta evidente. Cada vez que se han visto obligados a responder preguntas incómodas, la estrategia ha sido la misma. Primero, se intenta desacreditar la fuente de la información, asegurando que se trata de rumores infundados. Después, cuando la presión mediática aumenta, se recurre a argumentos ambiguos para tratar de sembrar dudas. Y finalmente, si las pruebas son demasiado contundentes como para seguir negándolo, se opta por minimizar el impacto de la revelación. Y mientras tanto, la gran pregunta sigue sin respuesta. Si Rocío Carrasco ha generado ingresos con esta docuserie, ¿por qué no aparecen en ningún lado? ¿Por qué, si efectivamente recibió un pago por contar su historia, la justicia no ha podido embargar ese dinero para saldar su deuda con su hijo? Estas preguntas han ido ganando cada vez más relevancia a medida que los días pasan, y la falta de respuestas claras solo genera más desconfianza entre el público. No estamos ante una duda simple o menor. Estamos hablando de un asunto crucial que tiene que ver con la transparencia, con el manejo de los recursos financieros y con la justicia misma. Desde que se conoció que Rocío Carrasco había firmado un contrato para la realización de esta docuserie, los rumores acerca de las cantidades que habría recibido no han dejado de circular. Sin embargo, hasta la fecha, la información sigue siendo imprecisa y envuelta en contradicciones. En lugar de aclararse, cada intento por despejar estas dudas parece añadir más incertidumbre al asunto. Si la docuserie, como se ha afirmado en diversos medios, ha sido un éxito rotundo en términos de audiencia y ha generado ganancias sustanciales, la pregunta que todo el mundo se plantea es legítima. ¿Por qué esos ingresos no se han podido localizar? Es cierto que, en muchos casos, los pagos a figuras públicas no siempre se realizan de forma directa o inmediata, y que pueden existir intermediarios o entidades que gestionen esos fondos.
No obstante, la magnitud de los ingresos de una producción de este tipo debería dejar algún rastro claro, algún indicio de su destino. Si la justicia tiene conocimiento de que existe una deuda pendiente con el hijo de Rocío Carrasco, ¿cómo es posible que no se haya logrado rastrear ese dinero, tomar medidas cautelares o embargar esos fondos? ¿Es que acaso el sistema judicial está siendo incapaz de actuar ante una situación que debería ser evidente? Además, el hecho de que no se haya dado respuesta a estas preguntas deja una sensación de desconfianza en el sistema. La justicia parece estar tomando un tiempo desmesurado para resolver este asunto, y mientras tanto, se siguen acumulando las especulaciones sobre el destino de esos supuestos ingresos. La falta de acción por parte de las autoridades, al menos a la vista del público, solo contribuye a la percepción de que algo no está funcionando como debería. Y es que cada nueva declaración, cada intento de justificar la situación con respuestas vagas o ambiguas, solo sirve para alimentar aún más los interrogantes que todos tenemos. A lo largo de los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de declaraciones contradictorias, donde las versiones sobre el pago por la docuserie y el manejo de los recursos económicos han cambiado, a veces de forma sorprendente. Primero se habló de una cifra que luego fue desmentida, después se aseguró que los pagos no eran tan cuantiosos como se había dicho en un principio, y en otras ocasiones se intentó minimizar el asunto, como si no tuviera mayor relevancia. Este comportamiento solo deja claro que la verdad sobre los ingresos de Rocío Carrasco está siendo cuidadosamente gestionada, pero no aclarada. Lo más preocupante de todo esto no es solo la falta de respuestas concretas, sino que el público, en lugar de recibir información clara y precisa, se ve bombardeado por versiones contradictorias, explicaciones poco convincentes y estrategias comunicativas que, más que aclarar, buscan confundir. Cuando en lugar de asumir la responsabilidad de dar explicaciones satisfactorias, se recurre a la evasiva o a la tergiversación de los hechos, se genera un clima de desconfianza que afecta gravemente la credibilidad de los involucrados. Las personas empiezan a preguntarse, ¿por qué no se puede hablar con claridad sobre este tema? ¿Por qué cada respuesta parece estar diseñada para desviar la atención de lo importante, y en su lugar, centrarse en aspectos irrelevantes? Aquí no estamos hablando de cuestiones de creencias o simpatías personales. No se trata de estar a favor o en contra de Rocío Carrasco, ni de juzgarla por su vida personal o profesional. Se trata de hechos, de transparencia, de que el público reciba la información que merece, de que las personas puedan formarse su propio juicio a partir de la verdad. Y los hechos, tal como los estamos viendo, nos dicen que algo aquí no encaja. Nos indican que, por alguna razón, se están ocultando detalles importantes, que la historia que se nos cuenta está siendo manipulada y que los cabos sueltos son cada vez más difíciles de ignorar. Las incoherencias y las contradicciones están saltando a la vista, pero en lugar de ofrecer claridad, se nos presentan más excusas. La situación es, cuanto menos, sospechosa. No se puede obviar que, en muchos casos, cuando se busca ocultar algo, las distracciones y las cortinas de humo juegan un papel crucial. Nos dicen que no es tan importante, que todo es un malentendido, que los pagos no fueron tan grandes como se pensaba, pero las pruebas siguen sin aparecer. Cada vez que se afirma que todo está en orden, surge una nueva contradicción que hace que los espectadores se pregunten, ¿están siendo sinceros? ¿O estamos ante otro intento de manipular la verdad para que nunca se descubra lo que realmente está pasando? El público, que no es ajeno a los engaños del pasado, observa con escepticismo. Y este es quizás el aspecto más crítico de todo este proceso. Las personas que siguen este caso no son ingenuas. Muchos han visto cómo, en el pasado, se han manipulado historias y se han ocultado verdades para proteger intereses. No es que se trate de juzgar la vida de Rocío Carrasco, sino que se trata de una cuestión más amplia, la credibilidad. La audiencia está cansada de las historias con giros de guión y de las versiones cambiantes de los hechos. La falta de respuestas claras solo alimenta más el escepticismo y la desconfianza, creando un círculo vicioso que hace que todo el proceso se vuelva cada vez más turbio. Es claro que, por más que se intente maquillar, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Nadie puede escapar de la realidad por mucho tiempo, y aunque la estrategia de ocultar detalles y ofrecer explicaciones dudosas haya funcionado por un tiempo, parece que los días en los que se podía manejar la información a su antojo están llegando a su fin. La verdad, como siempre, encontrará su camino, y este asunto, por más que se quiera posponer, eventualmente llegará a su resolución. Solo es cuestión de tiempo hasta que todas las piezas encajen y las respuestas finalmente lleguen, por más que se intente bloquearlas. Mientras tanto, los interrogantes siguen flotando en el aire, la desconfianza sigue creciendo y el público sigue observando, esperando a que la verdad, finalmente, salga a la luz.